Buen día, sean bienvenidos a este pequeño análisis que vamos a realizar en un par de divisas en donde vemos una oportunidad bastante interesante. En este momento tenemos a la libra contra el dólar canadiense que está cotizando en este momento a 1.7633 exactamente. Justamente en la zona en la que nos encontramos en el precio, si revisamos en un chart weekly para verlo en primera instancia con una visión un poco más grande, vemos que el precio ha hecho este importante impulso bajista que ha seguido en este periodo correctivo y que posiblemente veamos un nuevo impulso bajista dado por esta corrección. Si sabemos que el mercado se traza en impulsos, correcciones, impulsos, correcciones, impulsos, correcciones, ahora un impulso, corrección y podríamos esperar entonces un tercer impulso bajista en este caso que nos podría completar toda esta sucesión y la estructura del mercado. Si lo vemos en un chart daily, para ir un poco más en detalle, vemos que exactamente el precio llegó a un nivel de resistencia bastante importante que por un momento pudo penetrar, pero luego, después de varios días de cotización, volvió a cotizar dentro del nivel, por debajo de este nivel de resistencia. Por ende, podemos decir que es un nivel bastante importante y que le dio una parada a todo este rally alcista que el precio había desarrollado. Vemos que el precio formó una línea de tendencia bastante clara con dos puntos de rebote. El precio la quebró con un impulso, este periodo correctivo, y luego con este impulso que es en el que estamos actualmente, y pues con ello podemos ver una oportunidad justamente después de este periodo correctivo, de este periodo de retroceso que el precio ha formado. Vamos a quitar este FIBO para que ustedes puedan ver cómo lo estamos trazando. Si bien el precio realizó todo este impulso bajista, tenemos un retroceso de por medio. Por ende, si decimos que este fue el primer impulso y el precio retrocedió hasta esta zona, entonces desde aquí, después de este retroceso, es que trazamos el impulso para ser un poco más, por así decirlo, precisos a la hora de definir nuestros niveles de retroceso. El precio, si vamos desde este máximo hasta este mínimo, actualmente se encuentra entre el 50 y el 61.8 de FIBO, lo cual nos indica una zona bastante interesante. También nos encontramos en este nivel de resistencia que ha sido un punto de cambio en este lugar, en este lugar, en este lugar, y ahora nos encontramos exactamente en esa zona que hace confluencia también con la línea de Fibonacci antes mencionada. Ahora, si vamos a 4 horas para verlo un poco más de cerca, vemos que el precio empezó a realizar esta estructura correctiva de una especie de cuña, en la que sabemos que tiene dos toques en la parte de abajo y varios toques en la parte de arriba. Quizás aquí podemos definir mucho más de tres toques, sin embargo, podemos decir que esta zona fue la más respetada, así que a pesar de haberlo tocado tres veces, podemos contarla como una sola, para hacerlo un poco más sencillo, ¿ok? Entonces decimos que el precio tocó en esta zona, después luego en esta zona y ahora en la tercera zona que apareció romper el alza después de la publicación de las tasas de interés de Reino Unido, en este caso que es la moneda de la que estamos hablando. El precio se movió al alza y llegó hasta este nivel de resistencia donde empezó a consolidar. A pesar de haber roto con mucha fuerza la estructura en la parte superior, vemos que el precio rápidamente rechazó el nivel de FIBO y el nivel de resistencia y ahora está entrando dentro del patrón. Para aquellos alumnos que saben qué significa esto, nos encontramos con un setup bastante interesante porque el hecho de que el precio vuelva a regresar otra vez al patrón significa que está en un periodo de rechazo que nos puede brindar una entrada bastante positiva. Entonces, si lo vemos a una hora, para que ustedes puedan detallar mucho mejor lo que está ocurriendo, el precio hizo este impulso y empezó a desacelerar con esta formación que vemos actualmente. Si trazamos una línea por aquí abajo en estos mínimos, vamos a hacerlo en este mínimo hasta aquí arriba, y una línea paralela justamente a esa otra línea de abajo, vemos que el precio hizo esa especie de canal y ahora rompió a la baja con mucha fuerza, con esta vela envolvente, después con una vela de indecisión y ahora con una vela margoso bajista, que significa una presión importante bajista en el precio. Entonces sabemos que con esto, considerando que el precio ya está retornando a esta estructura, podríamos decir que ahora nos encontramos en un momentum bajista y estamos en un momento bueno para buscar cortos en el precio. Si lo vemos en 15 minutos, vemos que la estructura está un poco más clara. Vemos que el precio en efecto rompió hacia abajo, hizo una especie de retest, o sea, bajó, hizo el retest hacia arriba y ahora volvió a bajar otra vez. Ahora nos encontramos justamente en este momento donde el precio podría volver a retroceder o continuar a la baja. También vemos que a 15 minutos vemos una divergencia importante en el MACD con una especie de movimiento bajista
que diverge contra el movimiento alcista que tiene este canal. Así que estamos en un indicativo bastante fuerte de una posible continuación, bien sea hasta este nivel de soporte, después hasta el nivel de soporte siguiente que está justamente en esta zona, que será la parte de abajo de la estructura de la cuña, y si nos vamos a 4 horas para ver nuestro target más de estilo swing, que sería hasta este nivel del 30% de FIBO, o incluso hasta los niveles mínimos, que sería básicamente el nivel por un posible doble suelo, que ya teniendo acá, pues todo este recorrido tenemos un posible movimiento, no es seguro, pero es un posible movimiento de más de 530 pips, lo cual puede darnos un interés bastante, un retorno bastante interesante para nuestra cartera. Además de eso, si lo vemos, regresamos otra vez en Daily para ver el FIBO de una manera mucho más clara. Vemos que la extensión posible hasta este nivel sería hasta este nivel de soporte, que tiene bastante sentido, que es justamente en la extensión del menos 27 o incluso hasta el menos 61.8, que compagina también con otro nivel de soporte bastante importante. Sin más nada que agregar, esperamos verlos en la próxima ocasión en otro análisis de este mismo estilo.